Nuestra última exposición de la tarde, John Atkinson, autor del libro Analítica Textual, una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de información no estructurada. John es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo, director del programa de Magíster en Inteligencia Artificial, consultor de empresas en temas de inteligencia artificial y fundador de la consultora AI Empowered, autor del libro, que ya lo nombré, Analítica Textual. Está repetido eso, John, así que por favor, adelante. Yo sé que tú partiste en los 80 con la inteligencia artificial, así que eres un experto de mucho tiempo. Gracias. Ahí está. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? Gracias por la invitación. Me tocó la parte más complicada de la tarde, que es la última charla donde están todos cansados. Pero quería comenzar con lo siguiente. En todas partes hay gente ociosa, digamos. Y hay, esto fue 25 años atrás. ¿Ahí? ¿Por ahí sí? Parece. 25 años atrás, a un ingeniero de Microsoft se le ocurrió la brillante idea en su tiempo de ocio, valga la redundancia, que tomó la Biblia en formato electrónico y tomó la memoria anual de ese año, para la redundancia, de Microsoft, ¿cierto? O el equivalente a la memoria anual. La cruzó y estableció que usted sabe lo que es una correlación, ¿cierto? Estableció que la correlación entre Bill Gates y el demonio era casi 1. Interesante porque, claro, obviamente lo hizo en un plano netamente jocoso, digamos, para ver. Lo que estaba haciendo es, ¿qué diablo, a propósito de demonio, digamos, valga la redundancia, qué diablo podía salir de analizar esta información textual que no me había dado cuenta en realidad? Obviamente no es un insight muy interesante que digamos, pero de alguna forma estaba mostrando, bueno, si ustedes se fijan en el ejemplo, no está diciendo que son sinónimos, está diciendo que hay una correlación fuerte, que algo tiene que ver, por alguna razón que hay que descubrir, ¿cierto? Pero el fondo del tema, por ahí parece, ahí me retumba ahí, ¿por ahí? ¿Estoy bien? Ahí está. El fondo del tema es ¿cómo podríamos usar fuentes de datos que no son las fuentes usuales que nosotros manejamos usualmente? Porque todo el día, ¿cierto?, hemos estado hablando de datos, pero generalmente los datos con los cuales estamos acostumbrados a trabajar son datos limpiecitos en general, estructurados, tabulares, bases de datos, planilla Excel, lo que sea. Entonces la pregunta del millón que vamos a tratar de resolver ahora con esta charla es, bueno, ¿qué pasa cuando los datos no están estructurados? No están en la forma tal cual yo me gustaría que estén. Por ejemplo, en particular, tiene que ver con la información documental, con la información textual que se llama. Y en realidad, cuando yo hablo de esto, la gente queda mirando con cara de poke como si fuera algo extraterrestre, pero es más común que lo que uno piensa, otra cosa que no se dé cuenta. Solamente en Internet, el más del 95% de la información que uno accede no son bases de datos, son documentos. Documentos, textos, mezclados con imágenes, videos, pongámosle todo lo que queramos, pero son documentos. Entonces la pregunta del millón que viene después de eso es, bueno, si tengo acceso a esa cantidad de documentos, ¿qué diablo puedo hacer con ellos? ¿Puedo generar algún insight que me ayude al negocio? Porque claramente no puedo utilizar la forma tradicional que estamos acostumbrados en que estamos acostumbrados a operar para analizar los datos, porque requiere un tratamiento diferente. Entonces lo que voy a hablar ahora básicamente tiene que ver con eso, esto que viene hace mucho tiempo atrás, pero que ahora se ha puesto de moda, lo que se llama la analítica, pero de datos textuales, y ver bajo qué modalidad nosotros podríamos usar esos datos para generar ciertos insights, ¿cierto? que sean útiles, digamos, ¿ya? Bueno, ya habló de mí, ya, así que no voy a hablar ya, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, básicamente lo que quiero ver ahora, un poco la motivación de dónde viene esto, que se han dado cuenta que es bastante más natural que lo que uno piensa. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de fuentes textuales? ¿Dónde las podríamos encontrar? Algunas son naturales, hay ciertos rubros que me ha tocado ver, como en la minería, que cuando empezamos a hablar de esto, dice la minería, no me interesa porque en realidad tengo máquinas, tengo procesos, fuentes textuales en realidad no es relevante. En realidad sí es relevante. Cuando uno empieza a pensar, tengo máquinas, las máquinas fallan, las fallas quedan registradas en glosa y alguien tiene que analizar la glosa. Y la glosa tiene una cantidad de información extremadamente importante. El problema es que nadie la lee, porque nadie se imagina que hay información relevante ahí, que
que es otro problema, ¿cierto? Y después vamos a ver un poco de qué se trata esto en la analítica textual, mostrar algunas aplicaciones sencillitas entre las miles que hay, y algunos, esto me gustaría terminar con algunos pitfalls, o los errores que a veces se cometen en análisis textual. Esto, como diría el antiguo, aquí se me va a caer el carnet de los 80, pero el profesor, ¿cómo se llama? Profesor Bandera, usted no lo diga, aquí sería la sección del pitfall, usted no lo haga, digamos, ¿ya? Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es esto de la analítica textual? Básicamente es un área científico-tecnológica que trata de sacarle provecho a la información textual, ¿cierto? Para generar algún insight que me sirva para algún proceso de toma de decisiones, digamos. Y obviamente esto es importante porque mucha de la información que ustedes ven a diario no es necesariamente información estructurada. Está desestructurada, quiere decir que no tiene una cierta lógica, no tiene una interpretación a priori, no es una tabla donde la interpretación está previamente establecida, porque así es re fácil, digamos, ¿cierto? Entonces, obviamente lo que tenemos acá es información que está en modo de texto, modo documental. Y ahí, obviamente, tenemos un mar de posibilidades, porque generalmente lo que decía yo, si uno ve en una suerte de pirámide, uno generalmente está trabajando con el nivel más bajo de la pirámide que está acá, que son los datos estructurados, base de datos, entre comillas. Y en el otro extremo, que es donde queremos llegar, está toda la información no estructurada, unstructured, que se llama en inglés. ¿Cierto? Quiere decir, no hay orden, es texto libre. Un humano, hasta ahora, un humano lo escribió, es contenido generado por humano. ¿Eso qué significa? Una queja a un cliente. Entonces ahí se empieza a poner interesante. Un reviews de un producto en Amazon, otra cosa interesante. Una patente, una innovación que tengo que analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está entre medio, básicamente, ¿cierto? Lo híbrido, digamos. Información, por ejemplo, que no es totalmente estructurada, pero tampoco desestructurada. Por ejemplo, los cliqueos o la navegación que yo hago cuando estoy zapeando, comprando la página en un e-commerce o cuando estoy en Amazon. ¿Dónde queda esa información? Porque claramente no es una base de datos común y corriente. Entonces, ¿dónde quedan los clics? Lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué fuentes textuales? Aquí es lo interesante del tema, que yo diría que pasa frente a nosotros día a día y en realidad no nos damos cuenta. Aquí yo quería poner algunos ejemplos de fuentes textuales que manejamos a diario. Noticias. Noticias las vemos a cada rato. ¿Qué podemos hacer con las noticias? ¿Cómo las analizamos? Ustedes dirán, bueno, si tengo una o dos noticias diarias que me llegan, no es problema, lo puedo analizar a mano. O sea, no estaría hablando de eso. Pero no es la realidad. Están llegando miles de noticias de diferentes temas. Tengo que de alguna forma sintetizarlas, tengo que de alguna forma agruparlas, tengo que tomar alguna decisión que me ayude a entender algún proceso. Entonces ahí tenemos la primera, fuente noticia. Otra fuente de información textual, reviews en sitios de e-commerce. Bueno, en particular ya se habrán dado cuenta que esto es de Amazon, pero podría ser de cualquiera. ¿Qué hago con esto? Porque estos son comentarios que no fueron dejados por una máquina, obvio, ¿cierto? Son comentarios que fueron dejados por humanos. ¿Qué hacemos con esto? Ustedes dirán, bueno, pero tengo las caritas o las estrellitas que están al lado. Sí, pero eso no es necesariamente reflejo de lo que está pasando. Me puede ayudar, pero no es suficiente. ¿Qué hago con esos comentarios? Porque obviamente los clientes, los usuarios, los clientes en este caso, me están dando información importante, pero que a lo mejor por falencia mía, que no tengo la tecnología, no la estoy pescando. Y a lo mejor hay información súper relevante ahí. Otra fuente, las quejas. ¿Qué pasa con las quejas que me llegan? Claro, si me llega a raíz de una queja por semana o cada 15 días, es re fácil, una persona lo hace. Si me están llegando constantemente y de repente me empiezo a dar cuenta que las quejas de alguna forma tienen cierta similitud, por tanto eso haría que desde el punto de vista de productividad yo podría mejorar el proceso en cómo manejo las quejas porque las podría agrupar, por ejemplo. Podría decir, ¿sabe qué? Estas 500 quejas que me llegaron, en realidad las puedo agrupar en 3 grupos, para la redundancia, porque básicamente es lo mismo. Pero usualmente no me hubiera dado cuenta, a menos que las lea, ¿ya? ¿Qué otra fuente? Twitter. Claro, ahí tenemos otro problema con fiabilidad, pero tenemos información textual. Ya, claro, hay veces hay simbología extraña, hashtag, pero lo que tenemos ahí básicamente es opinión de las personas. Opinión de las personas que es valiosa, especialmente si estamos opinando sobre un producto que generó alguna empresa, un servicio, y lo que hacen los clientes, obviamente están opinando sobre la calidad de algo, se están quejando. Y eso lo vemos a cada rato. ¿Qué hacemos con eso? Y eso no son uno o dos, son miles y miles y miles, ¿cierto?, de este tipo de datos que se están generando a diario, digamos, ¿ya? Patente. No sé si alguien ha visto la descripción de una patente. Cuando uno innova, cuando genera una innovación, uno la puede registrar legalmente, el registro de propiedad industrial o propiedad intelectual. Y eso queda, este es un resumen, no más nada más, pero la patente es bastante más grande en la descripción. Analizar las patentes es el proceso más complejo que hay y es puro texto. Y si no me creen, si alguien ha tenido la oportunidad de que ha inventado algo y ha patentado, piense cuánto se demora todo el proceso de patentamiento. ¿Y por qué se demora eso? Porque alguien tiene que leer
tiene que leer lo que yo voy a patentar y buscar si es que existe algo similar en el mundo. El problema es que no todos escriben igual. Hay mucha sinonimia, hay muchas formas de expresar. Entonces yo inventé un nuevo puntero de presentación. Bueno, ¿existirá? No sé, pero no lo puedo buscar con el mismo nombre, ¿se fijan? Entonces quizás el proceso más... De hecho, lo hacen las personas. Y las personas especialistas tienen problemas para hacer el análisis patente. Cuando estamos hablando que se demora este proceso, estamos hablando de un par de años. O sea, no es un tema de un par de horas. Y tengo que tener un especialista que lo haga. ¿Ya? ¿Para qué decir esto? Las leyes. De hecho, las leyes son bien especiales, porque incluso dentro de lo no estructurado, tienen cierta estructura, dentro de todo. Reemplácese la ley número tanto, en el párrafo tanto, o sea, en el fondo casi estoy siguiendo un criterio, una regla. Pero eso se hace actualmente, se hace manualmente. Y ustedes empiezan a pensar, bueno, pero ¿cómo se están generando un montón de modificaciones de leyes? ¿Y cómo se puede seguir haciendo manualmente? Bueno, ahí tenemos un problema de ineficiencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cómo podemos resolver esto? Esto lo podemos resolver hace mucho tiempo atrás, muchos años, y básicamente por una tecnología que se tendía a llamar minería de datos textuales. En inglés se llama text mining. Y ahora en los últimos quizás 10 años, obviamente ha evolucionado, dado las aplicaciones comerciales que ha tenido de antaño, a lo que se llama analítica de datos textuales, que es básicamente lo que uno se estaría imaginando hasta aquí, digamos, que la tarea de examinar automáticamente, obviamente con máquina, digamos ese es el objetivo, con computadores, textos, el lenguaje natural significa en simple escrito por humano. Digo, hasta ahora, pues ya ustedes seguramente algunos habrán visto algunos textos que están siendo generados por una máquina y uno a veces no puede diferenciar si es humano o una máquina, digamos. Pero supongamos que todavía estamos en condiciones ideales y con el fin de descubrir patrones y relaciones, ¿cierto?, que sean útiles y accionables, digamos, para la toma de decisiones. O sea, lo que estamos diciendo ahí en otras palabras es generar insight. ¿Cómo descubro relaciones o patrones que en realidad no me había percatado que me pueden servir para la toma de decisiones, digamos, ¿ya? Esto básicamente, en la analítica textual o el text mining que se llama en inglés, básicamente es una composición de 3 grandes tecnologías. Una tecnología que tiene que ver con la forma como la máquina, como los computadores pueden entender lenguaje humano, que se llama procesamiento en lenguaje natural, o la abreviación ahora que está de moda, pero es muy antiguo en realidad, NLP, Natural Language Processing, ¿cierto? Lo que tiene que ver con técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning, que también está de moda, ¿cierto? Que tiene que ver con el hecho de cómo yo preparo la máquina para que aprenda a partir de toda esta información textual y detecte relaciones, obviamente, que no son evidentes, que no son obvias, porque si fueran obvias ya la hubiera descubierto, ya la hubiera detectado. Y también tiene que ver con otra área que viene de muy antaño, y aquí tiene un nombre rimbombante, pero más simple que lo que uno cree. No sé si alguien ha escuchado recuperación de información, es la tarea que hace un motor de búsqueda. Básicamente una consulta y obtener un montón de información asociada a esa consulta. Ustedes me dirán, entonces esto tiene que ver con motores de búsqueda, con tecnologías similares, para problemas que en realidad se parecen bastante. Por ejemplo, quiero establecer todas las quejas de los clientes que están dentro de este contexto. Por tanto, un problema de recuperación de información. Quiero saber si hay 2 quejas que se parecen, porque quiero agruparlas para darle un tratamiento homogéneo. Por tanto, un problema de recuperación de información. ¿Ya? Pero no todo es color de rosa. Y aquí tengo que reconocer, me van a disculpar, yo no soy fanático del fútbol, pero tengo que reconocer que tengo que dar algún ejemplo para que todos entiendan, digamos, de situaciones en las cuales manejar esta información textual, incluso para los humanos, es extremadamente compleja. Incluso cuando tengo un solo párrafo. Si no, miren esto. Está plagado. Seguramente todos lo han visto. Pero esto, lo chistoso, o sea, esto es terrible. Mamá allá es chiste. Estas son las famosas frases de los jugadores de fútbol de los 80 y entrenadores por ahí. Francisco Roca, el equipo juega igual conmigo, sinmigo. Tenemos otra joya por aquí, ¿cierto? Claudio Borghi, clásico. Periodista, ¿cuándo te fuiste al Milán? ¿Te pagaban mucho o poco? No, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Otro, Carlos Caselli. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, clásico. Ustedes dirán, jajaja, ¿qué tiene que ver esto? El problema es que esto está replicado en todo Internet. ¿Y qué pasa cuando ustedes tienen muchas cosas que se repiten muy frecuentemente? ¿Qué significa eso? Que pasan a ser, en términos de frecuencia, pasan a ser casi como hechos verdaderos. Entonces no es muy trivial el problema, porque cuando uno empieza a extraer información, especialmente redes sociales o similares, uno se empieza a encontrar con estas cabezas de pescado. El problema, uno no puede distinguir tan fácilmente, no, esto es una broma. No es tan trivial.
porque además está repetido, y por estadística uno dice, oye, ocurre harto, debería ser verdad, pero en realidad no es verdad, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata esto? Y dónde por muchos años hay tecnologías que se han utilizado, pero a veces se confunde. Por ejemplo, yo cuando estoy usando un motor de búsqueda, ¿ustedes dirían que estoy descubriendo cosas nuevas? No. ¿Qué estoy haciendo? Accediendo, recuperando información que está, pero que a mí se me complica en accederla. ¿Se ve? Pero no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que descubro nuevo es cuando empiezo a analizar toda esa información. Entonces, lo que estamos haciendo, si uno ve este grafiquito que está acá, muy simple, muy rápido, básicamente estamos en el punto donde estamos manejando datos no estructurados, o sea, texto, por ejemplo, documentos, como los vimos, y por otro lado, la tarea que queremos realizar es la tarea de descubrimiento, porque eso es lo que nos interesa, descubrir cosas que no son evidentes. Y ahí obviamente nos lleva a esta área de text mining o text analytics. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si yo simplemente estoy haciendo búsqueda, no estoy descubriendo nada nuevo y lo que necesito es un buscador, tipo Google o lo que sea. Por tanto, son tareas total y diametralmente diferentes, ¿cierto? ¿Dónde podría ser esto interesante? Para que piensen, no voy a hablar de lo técnico, porque no es el objetivo de hablar de lo técnico, pero piensen qué preguntas que manejan este tipo de información podrían generar insights interesantes para nosotros en las empresas. Por ejemplo, fíjense, ¿existe alguna relación? Tengo información de los competidores, tengo, no sé, documentos, información de la web de mis empresas competidoras. ¿Existe alguna relación con mis competidores a partir de los documentos que están publicados en los medios? Bueno, obviamente hay un insight importante que no es tan fácil de descubrir. Segunda pregunta que puede llevar a un insight. ¿Cuál es la emoción de mis clientes en redes sociales? Esto es lo más usual. Esto no estoy inventando la pólvora, ya hay tecnología para esto. ¿Qué es lo que están pensando los clientes sobre mi producto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿No están ni ahí? En realidad no están muy claros, medio ambiguos, lo que sea. Ya tenemos la tecnología para hacer eso, para responder esas preguntas. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué están fallando las máquinas según lo que está registrado en los logs, en la glosa de mantención? Que nadie las pesca, que queda registrado en un montón de empresas, digamos, y nadie las ve porque nadie se imaginaba que se podía sacar algún provecho. ¿Y podríamos sacarle provecho de ahí? Sí, de hecho ya hemos hecho un trabajo que a partir de la glosa se predijo problemas de mantención que con los datos tradicionales no se podía hacer, porque no estaba. Muchas veces esto es complementario, no es que esto sea bueno y lo otro malo, es complementario, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Cuáles son los productos y servicios que hacen referencia a nuestros clientes en sus comentarios? Si quiero agruparlo y quiero pasárselo a algún ejecutivo o a alguien que haga el procesamiento y me llegan miles de quejas o de consultas, como sea que se están refiriendo. Tengo que entender necesariamente los documentos, ¿ya? ¿De qué hablan nuestros, ya vamos a poner un ejemplo posteriormente, de qué hablan nuestros clientes? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Cómo cambian los temas de conversación a medida que pasa el tiempo? En un momento yo hice unos cambios de un producto, un cambio comercial, y me di cuenta que cuando empecé a analizar, la conversación de los clientes era tal. Pero cuando cambié, ahora hay un cambio brusco en términos de la conversación de los clientes. Tanto, algo está pasando, o sea, quiere decir que de alguna forma está siendo efectiva la política, la estrategia que apliqué, ¿ya? Y así, ¿cierto? Bueno, tenemos muchas más. ¿Por qué prefieren los clientes algunos productos? Ustedes díganme hasta antes de escuchar esta charla, ¿dónde encontrarían la respuesta a eso? ¿En qué base de datos? Tendrían que preguntar, tendrían que hacer encuestas. Pero encuesta no es muy astuto porque es bastante invasivo y la gente no me da toda la información en la encuesta. Mejor la saco en las redes sociales o de algún resumen, lo que sea. Por tanto, es información documental la que tengo que usar de fuente de datos. No entra en detalles técnicos de esto, pero solamente puse esta figurita para transmitirle el mensaje que esto no es mágico y no es que uno haga un clic y se respondan mágicamente todas estas preguntas. No, porque ustedes se imaginarán que los documentos, la máquina o computador no puede procesar un documento como puede procesar una base de datos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiarlo, hay que bañarlo, hay que ducharlo, perfumadito, y eso implica pasar por un montón de pasos hasta que finalmente la máquina lo puede procesar. Entonces podemos partir de los textos que están más abajo, puros, los podemos ir preprocesando, porque obviamente no los puedo entender tal como están, los puedo ir procesando, puedo ir entendiendo de qué diablos están hablando, y una vez que entienda de qué diablos están hablando, realizar alguna tarea de descubrimiento. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿ya? Pero todo esto es para decirle que necesito preparar los datos textuales tal como ustedes preparan otro tipo de datos, salvo que aquí es un poquito más complicado, porque estamos manejando información documental. O sea, quiere decir que fue escrita por humanos, ¿cierto? Hasta llegar a un momento que tenemos que descubrir cosas, que es el objetivo final del negocio, y evaluar. En algún momento alguien va a preguntar, bueno, esto fue lo que descubrí interesante, ¿es bueno? ¿Vale la pena? Etcétera, etcétera. Había un caso de
un banco, no voy a decir el nombre, pero bueno, en todo caso no es chileno, digamos, un banco británico hace muchos años atrás que descubrió que había una fuga extremadamente grande de clientes. Entonces empezó a analizar sus bases de datos, no descubría nada interesante, porque trataba de responder la pregunta, ¿por qué diablo? Que es bastante usual, ¿cierto? ¿Por qué se me van los clientes? Entonces lo que empezó a hacer es analizar las bases de datos de clientes, nada. Después tomó las quejas de los clientes y las analizó automáticamente, y con las puras quejas no encontró nada. Sin embargo, un analista astuto se le ocurrió la brillante idea de que dijo, crucemos las quejas de los clientes con información de perfiles de los ejecutivos del banco y descripción en general del ejecutivo. Lo cruzó y llegó a algo interesante. Empezó a generar segmentos y descubrió que de repente había un grupo en donde estaban puros clientes que se habían quejado de algo. Características eran clientes. Por tanto, no había nada interesante. Segundo grupo avanzó, dijo, aquí hay clientes y qué raro que en este grupo quedó un ejecutivo que no tiene nada que ver con los clientes, y empezaron a analizar, es un proceso que duró varios meses en realidad, y llegaron a la conclusión que el causante que se haya fugado tanta cantidad de clientes era un ejecutivo. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque detectaron que habían patrones comunes, que tienen que ver con las quejas que lamentablemente nadie las había pescado y nadie había accedido a esos datos. Entonces ahí, obviamente, la consecuencia, bueno, es sensible porque tomaron su tiempo, después no era llegar a echar a la gente, había que hacer toda la demostración, digamos, interna. Bueno, pero ahí tienen un caso donde la interpretación, la evaluación es extremadamente relevante. Veamos algunos casos para que tengan una idea de cómo esto, no voy a hablar de lo técnico, pero cómo esto se refleja en aplicaciones. Bonitos los colores, ¿cierto? Pero esos colores, ¿sabes lo que son? Son la representación matemática de documentos, por ejemplo, quejas. Lo que hice yo, tomé un montón de quejas, las representé internamente, le puse color y le dije a la máquina mágica, maquinita, tú que eres mágica, empieza a agrupar y establezca qué quejas pueden ser similares. Y como a las quejas le di colores, lo que ustedes están viendo, no sé si se aprecia, que de repente se empiezan a agrupar los colores. Quiere decir, descubrí relaciones que no tenía idea, de queja o consulta de cliente que en realidad se parecen más de lo que yo creía. Por tanto, debería darle un tratamiento especial, ¿ya? Eso es lo que se llama generalmente un problema de segmentación o clustering de negocio, ¿cierto? Otro que es muy común es básicamente una tarea, y ahora hay mucha tecnología para esto, una más penca que la otra, pero existe, digamos, tiene algunas limitantes, digamos, que es la tarea de análisis de sentimiento. Que básicamente, ¿cuál es el swing del asunto? Es tomar opiniones de clientes, de personas, y analizar su emoción. Y esa emoción, graficarla en el tiempo, lo que ustedes están viendo en el gráfico de arriba, es básicamente el comportamiento de cómo la gente está opinando sobre mi producto o servicio a medida que pasa el tiempo. Obviamente empiezan a pasar cosas interesantes, que es un momento las opiniones negativas de mi servicio. En el gráfico que se viene abajo, claramente algo está pasando en el negocio. De hecho, el primero que experimentó esto es bastante antiguo, el primero que experimentó fue el ámbito político, la primera campaña del gobierno de Obama en Estados Unidos. Y habían puesto una página con esto. Entonces, súper interesante porque uno veía la página, a lo mejor ustedes ni siquiera lo vieron, pero yo me mantenía, fue hace años atrás, uno veía la página, veía todo el análisis de sentimientos, las preferencias de los votantes. Y de repente, uno vio una bajada de la curva, pero degenerada. ¡Fa! A la semana después la página desaparece. Porque obviamente era información sensible, o sea, y le llegó la luma a un asesor, digamos, que tenía Obama, que obviamente preguntaron qué pasó ahí. O sea, obviamente si uno empieza a analizar, si bajó a tal punto las preferencias, es que alguien, seguramente en el periodo político, alguien en la campaña dijo algo inoportuno. Y eso obviamente causó una reacción negativa en la gente y hasta ahí llegó nomás. Y la página después, error 404, no existía, de la noche a la mañana, ¿ya? Esto es interesante, por ejemplo, tenemos información de clientes que no llegan, clientes que se están quejando sobre diferentes productos, diferentes áreas de mi retail o de mi e-commerce, de vestuario, de qué más, de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y lo que yo podría hacer básicamente es tomar esa información de los clientes e intentar clasificarla automáticamente y pasársela a las personas que corresponden. Entonces lo que ustedes están viendo acá es la simulación de qué pasaría si tomo esas quejas, la llevo a un modelo matemático y trato de dividirla, trato de segmentarla. Los rojos son las quejas o consultas de vestuario, el área de vestuario. Las azules pueden ser las quejas que tienen que ver con electrodomésticos, lo que sea. Digamos, depende del área de negocio. ¿Ya? ¿Estamos? Esta otra cosa interesante que es bastante usual hoy en día, pero bastante útil también, que es lo que se llama extracción de información, que tengo un texto, tengo un documento, por ejemplo, la queja del cliente, y lo que yo quiero identificar es dónde diablo el cliente mencionó sobre lo que se está quejando. O más aún, de qué se está quejando. O más aún, dónde se está quejando.
Ustedes dirán, pero eso es trivial. Yo tengo que leerlo y lo sé. Sí, pero usted no puede leer millones y millones de documentos. Entonces la máquina puede hacerlo. Lo que están viendo acá, en colores, básicamente la identificación automática, previo, entre comillas, entrenamiento de la máquina aprende a identificar dónde diablos se están nombrando cosas interesantes que yo después puedo tomar y analizar con un método convencional. ¿Ya? Y esto es otra cosa súper interesante, tiene que ver con una de las preguntas que hacíamos antes, que es, ¿cuál es el tema de conversación? ¿Cómo los tópicos de conversación van cambiando a medida que pasa el tiempo? Por ejemplo, con mis clientes. Este ejercicio lo hice, tomé los discursos presidenciales del gobierno anterior. Aquí solamente un pantallazo, lamentablemente no alcanzo a colocar todo. Si después me envían un correo, les paso el análisis completo. ¿Ya? Y básicamente la pregunta era, ¿cuáles son los temas de los cuales se habla, los tópicos de los cuales se habla según esta base de datos documental, que son discursos que son cada discurso un par de páginas, digamos, ya que están disponibles públicamente. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver de allá, las palabras, si ustedes empiezan a leer las palabras cómo están conectadas, se van a dar cuenta que hay un cierto tema de conversación que alude a esas palabras. De hecho, si yo me cambio, aquí no me puedo mover porque no es dinámico, esas palabras están asociadas al grupo que está en rojo. Si me muevo del grupo, seguramente van a aparecer otras palabras. Eso quiere decir que, van cambiando los temas de conversación según lo que la máquina aprendió. Y los temas de conversación me están diciendo algo. O sea, sabe que el 4 de octubre la gente hablaba de estas cosas, de estos términos, pero resulta que ahora estamos en diciembre y la gente cambió bruscamente a esto. Algo está pasando. Entonces tenemos que tomar alguna decisión sobre eso. ¿Ya? Esto es algo interesante que ha sido un boom a nivel mundial. Esto es lo que la máquina puede hacer analizando información textual, por ejemplo, con artículos médicos, diagnósticos médicos. Porque a diferencia de los textos que les mostré recién, que todos los podemos entender, básicamente, los artículos médicos, los diagnósticos, tiene que haber un especialista. Tanto el especialista que tiene que identificar las patologías que se están mencionando para después hacer ciertos análisis, o para establecer ¿cómo se llama? Los costos de las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que puede hacer la máquina a partir de un diagnóstico, identificar automáticamente las patologías, las drogas, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, pero si eso es fácil, pues. Si yo tomo una lista con los nombres y veo si están, sí, pero no tengo ninguna lista de nombres. De hecho, es más, los nombres son súper especializados. Más aún, los especialistas lo escriben como la mona, digamos, y todos lo escriben diferentes. Pero al cabo de un tiempo, cuando uno es experto, se da cuenta, experto en la materia de esa, uno se da cuenta, se está haciendo referencia a lo mismo. Para que se haga una idea, el numerito que está abajo, no entra en detalle de todo, la máquina lo está haciendo casi con un 90% de exactitud. El médico más bacán no pasa al 60%. Sumándole que la máquina no lo está haciendo con un documento diagnóstico médico, que sería hacerle cariñito, digamos. No, lo está haciendo con millones de documentos. Y un médico lo puede hacer como un humano como nosotros, con capacidades limitadas, obviamente. ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente algunos ejemplos de tantas las cosas que uno puede hacer con análisis textual y los insights interesantes que uno puede generar. Pero no quería terminar esta charla hoy día sin... Perdona, Cristian de Falabella, pero justo, no sabía que iba a estar alguien de Falabella, pero... quería mencionar algunas cositas que pasan, algunos errores, digamos. En todo caso, no tiene que ver con la gobernanza de datos, así que te salvaste, digamos. No, estamos bien. Es otro pelambre, digamos. Con algunos errores que se han cometido cuando uno trata de hacer análisis de datos, especialmente análisis textual, especialmente cuando saca cosas de contexto. Esto hace análisis sin entender qué diablo está pasando, es extremadamente peligroso en ámbitos como la medicina, para qué decir en política, saco contexto y después me llega una demanda, digamos. ¿Ya? Entonces quería graficar algunos pitfalls, algunos errores. Fíjense esto que pasó. Sorry, Cristian, pero esto pasó en Falabella la otra vez. Tenían un bot que apareció una noticia y automáticamente cuando apareció la palabra Falabella, aparece el bot o sicón abajo, totalmente fuera de contexto. No tienen absolutamente nada que ver. Claramente no hay análisis textual ahí, ¿cierto? O sea, lo que apareció, oye, cada vez que aparezca la palabra Falabella y apareció el bot cagüinero aquí abajo, mire, comuníquese con nosotros. ¿Qué comuníquese con nosotros? ¿Qué? Si no me estoy quejando, digamos. ¿Ya? Ese es uno, ese es real, ¿ya? Segundo, este no es de Falabella, así que me tranquilizo para que no me mate Cristian. Segundo, la TAM, este es clásico. Esto es información textual fuera de contexto. Una señora, ¿cierto?, que quería viajar en la TAM, ¿cierto? Y le digo que, soy celíaca. ¿Ustedes saben lo que es celíaca? Y abajo, hola celíaca. Claramente, totalmente fuera de contexto. Análisis textual cero, nada. Y esto, para que vean, para no pelar aquí en Chilitos nomás, que pasan las mejores familias en cualquier parte del mundo, fíjense, una empresa gringa
hizo lo siguiente, una empresa gringa, país desarrollado, po. Hizo una empresa en Estados Unidos, tomó una base de datos del libro, ya, simple, y analizó la palabra más popular en cada estado de Estados Unidos, para ver si podía generar un insight de negocio interesante que me diera más retorno, etcétera, la calle de la espada, y descubrió esto. Es que nadie puede, obviamente. O sea, obviamente son errores que uno no puede, obviamente ante eso, después la charla diría, pero y para eso es, obviamente esto es totalmente inútil, el que hizo esto no cachaba qué es lo que el diablo quería hacer. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y bueno, y esta ley de la República, que prácticamente, aquí el principio es, si usted en un texto, documento, una queja, lo que sea, se repite demasiado, significa que, contrariando las leyes de la física, significa que usted no es importante. No, lo que pasa es que son textos de política y aparece la palabra diputado. Pero aparece la palabra diputado en todos los textos de política. Quiere decir que la palabra diputado en este momento pasó a tener peso cero, no es importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, desde el punto de vista de análisis de datos, significa que ese dato no es discriminante. O sea, no me sirve en absoluto. Por tanto, claro, a estos tipos pasan las mejores familias, digamos. Se les fue el pequeño detalle que lo que ocurre más no significa que sea más importante. ¿Ya? Y lo último, ahora estamos terminando ya. Bueno, obviamente el objeto que yo estuviera acá era básicamente hablarle de un libro que había escrito que hablamos de estos temas técnicos. Esta charla no fue técnica, obviamente, pero si quieren saber más detalle, ¿cierto? Este es un libro que está en la versión en inglés, en español, que la pueden adquirir en... yo no gano ni una, así que estoy haciendo publicidad de puro gil nomás, nada. ¿Ya? El libro está en español y en inglés, lo pueden adquirir en Amazon o la misma editorial. Si alguien tiene dudas, me envía un mensaje por LinkedIn o lo que sea. Y lo interesante es que este libro... que ha sido súper famoso para mi mamá y para mi hermano. Perdón, para mi mamá y mi hermano ha sido súper importante. Este libro viene con temas técnicos, ¿cierto? De tecnologías que se pueden utilizar, y además viene con ejemplos de programas de aplicación. Así que ustedes pueden ver la papa ahí, esta cosa en teoría, cómo se hace en la práctica y de qué me puede servir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que eso les quería transmitir y muchas gracias por la paciencia. No sé si hay tiempo para preguntas o si no nos vamos para la casa, de hecho. Sí. Pero igual, no, oye, mientras... Muchas gracias. Perdón. No, mientras montan, porque ahora tienen el el conversatorio, que ya estamos cansados. Sí, podrían ser los dos. Pero bueno, si quieren, por mientras que esto se monta, nos echamos para acá para que puedan poner la silla. Cualquier pregunta, pedida de descuento para el libro. No, eso no. Cualquier pregunta menos esa. Cualquier pregunta menos eso. Allá, por favor, si puede ser un micrófono. Gracias. Parece que ahí necesitamos un micrófono. Allá. Sí, ya llevan. Hola. Hola. Te quería preguntar, no sé si tú tienes experiencia de algún caso en Chile que haya ocurrido. Yo vi una vez, escuché en Estados Unidos uno muy interesante, no recuerdo qué empresa, si fue IBM o algo de ese tipo, donde agarraban los correos electrónicos y analizaban el contenido, el título, a quién se lo enviaba, con quién más trabajaba, qué es lo que decía, y hacían toda una analítica de perfilamientos de cada empleado y lograban unos insights bien interesantes. No sé si eso está muy lejos de nuestra capacidad de desarrollar en Chile. No para nada, pero generalmente eso ha estado asociado. Ahora se hace en muchas empresas, pero contextualizado, a un nivel un poquito más simple. ¿Es legal? ¿Hay temas legales ahí de...? Sí, pero el ejemplo que tú das es muy buen ejemplo. Se hacía generalmente a nivel de organismos de inteligencia. De hecho, les quería contar, de aquí no sale, pero el año 2000, fue un poquito después del atentado a las Torres Gemelas, 2001. No sé si lo pueden googlear, no sé si está registrado todavía en internet, a lo mejor lo podían googlear. Yo todavía estaba viendo, estaba en mi doctorado en Escocia, pero estaba viendo en Concepción, en el fondo. Y el 2001 apareció una noticia que habían pillado un posible target terrorista en Penco, la 8ª región. Target terrorista en Chile. Entonces, la CIA, el FBI, ¿cierto?, se comunicó con Policía Internacional Norteamericana, la chilena, llegaron a Carabineros
carabinero de la 8ª región. ¿Ya? Síganme todo el flujo porque es interesante lo que va a pasar al final. Y llegó a la dirección en Penco, golpeó la puerta. Creo que apareció en el diario local, el diario del sur que se llama, de Concepción, de la 8ª región. Golpeó la puerta, venimos a buscar a Juanito. Y una señora que salió. ¿Pero seguro? Sí, sí, Juan. Y la señora se dio vuelta, ¡Juanito! Y apareció un pendejo chico así. Y es que, no, claro, obviamente Carabineros se dio cuenta que habían cometido un error. Pero ¿cuál es el problema? Que esa época, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba de moda Messenger. El famoso MSN. Y ahí uno descubre, que tiene que ver con tu pregunta, que la agencia de inteligencia estaban monitoreando no solamente los correos, hasta los chateos. Porque habían detectado palabras sensibles como bomba y otra cosa más. Seguramente, no sé, porque el cabro chico o alguien se comió algo, le cayó mal, esta cuestión me cayó bomba, terrorista. No sé, algo a lo mejor como tal. Pero para que veas al punto al cual llega. Generalmente este tipo de cosas a ese nivel, sí, tiene un tema con la privacidad, como evidentemente, pero ha estado asociado más que nada a la agencia de inteligencia, digamos. Ahora en Chile se está haciendo en general mucho, o sea, tú quieres monitorear los correos de tus clientes con ciertas restricciones, obviamente, quieres tomar ciertas decisiones, pero se hace, digamos. Pero a ese nivel completo, llegar hasta monitorear los chateos, ya es invasión a la privacidad evidente, digamos, ¿te fijas? Así que sí, digamos, es un tema sensible. Sí. Sí, no sé si estamos tiempo para las preguntas ya. Gracias a todos.